amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos a esta su emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan en el telegrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Buenas noches, Fer. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo te va? Buenas noches para ti y para todos los amigos televidentes. Gracias por acompañarnos esta noche acá en el Noticiero Estelar. Recuerden que ya tienen en sus pantallas el código QR, el cual, como siempre, los invito a que lo escaneen con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el Telégrafo Digital. Aquí arrancamos con la información. El presidente Daniel Noboa se reunió con el ministro de Economía, Comercio e Industria de Japón para fortalecer los lazos bilaterales. El ministro señaló que nuestro país es un socio indispensable y en la cita revisaron las acciones a seguir a miras de un acuerdo comercial. Este miércoles el Ecuador consiguió una donación de 1.1 millones de dólares por parte de la compañía japonesa Suzuki, como parte de las alianzas que se busca a propósito de la gira del presidente Daniel Noboa en ese país. El aporte económico está dividido en 3 ejes para un programa de impulso a la juventud ecuatoriana. Entonces estamos donando 10 vehículos, los vehículos Swift japoneses de tecnología híbrida, que van a ir destinados a todas las personas que están haciendo trabajo comunitario en pro de mejorar la seguridad del país. Suzuki también exonerará del cobro de la matrícula para jóvenes de hasta 29 años que adquieran ese tipo de auto. Además, la compañía prevé una inversión de 5 millones de dólares para el próximo año en el Ecuador y más apoyo a los jóvenes. Vamos a hacer una donación de $800,000 para becas estudiantiles enfocadas en nuevas tecnologías, en innovación y en todo lo que nosotros creemos que se debe hacer en el largo plazo en el Ecuador. Estos anuncios se efectuaron durante un seminario de promoción de comercio e inversiones dentro de la iniciativa ecuatoriana de lograr un acuerdo comercial. Meeting, this encounter will be forever remembered as the beginning of a great trade relationship and of a great partnership between our two nations. Horas antes, el presidente Noboa se reunió con el ministro de Economía, Comercio e Industria del Japón, Yoshimoto, para analizar las acciones a seguir para suscribir el acuerdo comercial entre las dos naciones. Japón reconoció que el Ecuador es esencial, principalmente en energía y petróleo. Nuestro país buscará abrirse dentro de un mercado que podría beneficiar a cientos de productos nacionales y oportunidades de negocios. Empresarios japoneses han expresado su deseo de fortalecer las relaciones comerciales. Y como parte de las actividades oficiales, el presidente Noboa también participó en un encuentro con la comunidad migrante, que es de aproximadamente 400 ecuatorianos, quienes fungen como embajadores simbólicos, pese a estar al otro lado del mundo. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y atención a esta información porque jueces que liberen a delincuentes que tienen historial delictivo serán investigados por el Consejo de la Judicatura. Uno de los casos está relacionado directamente con alias Matatán, capturado con arma de fuego, municiones, dinero en efectivo, es decir, un amplio prontuario delictivo. Y aún así se fue a la casa. La liberación de Luis Z, alias Matatán, capturado el fin de semana pasado con un arma de fuego, municiones y $10,000 en efectivo en Durán, puso nuevamente sobre la mesa de discusión de la actuación de los jueces en Ecuador. Según el ministro del Interior, esta era la 7ª vez que fue detenido y está considerado como objetivo de intermedio valor. El sujeto registra antecedentes entre el 2010 y 2020 por tentativa de asesinato, robo, tenencia de armas, tráfico de drogas. A pesar de su historial delictivo, el juez Segundo Arias Plaza de Guayaquil le dictó medidas alternativas. En enero de este año, la Corte Constitucional emitió la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del artículo 536 del COIP, que prohibía a los jueces sustituir la prisión preventiva con medidas sustitutivas cuando se trate de casos de reincidencia. Otro caso reciente denunciado por el ministro del Interior es de la jueza de Macas, Verónica Toledo, de la Unidad Judicial del Cantón Ñanzatza, provincia de Zamora Chinchipe, quien rechazó el pedido de prisión preventiva de un presunto sicario acusado de tentativa de homicidio. Evidentemente, pues los jueces que cometen este tipo
de actuaciones jurisdiccionales. Mi lectura es que se generan por actos de corrupción. El funcionario señaló que seguirán presentando las denuncias correspondientes donde haya una actuación indebida y que la decisión también contempla fiscales. Así, en junio pasado acusó al fiscal Nicolás Pulenco Montalvo y al abogado Gustavo Román García de otorgar medidas sustitutivas a presuntos extorsionadores. No hay juez que nos vaya a impedir que actuemos, no hay juez que nos vaya a quitar las leyes que necesitamos, porque vamos a seguir operando, no nos vamos a detener. La lista sigue. Semanas atrás, en El Oro, en el operativo Apolo 6, fue capturado alias Joker, presunto líder de un grupo directivo organizado quien estaba en libertad a pesar que fue detenido el pasado 16 de abril de 2025 y gozaba de medidas sustitutivas. Por el juez Clever Alfonso Gonzabay y Nostroza. Y hay más. Lisandro L., quien fue detenido en una narcovivienda en Quevedo el pasado 17 de agosto, quedó en libertad. El juez penal le dictó medidas cautelares. Iván Casamen, Noticias 7. En un operativo de interdicción de carreteras, agentes del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos en el Cantón Tena decomisaron 200 kilos de clorhidrato de cocaína. El alucinógeno viajaba camuflado en el doble fondo en diferentes partes de un vehículo tipo 4x4 con 2 ocupantes quienes fueron detenidos. Según los cálculos, este decomiso representa una pérdida significativa para las organizaciones narcocriminales de aproximadamente $445,000 en el mercado nacional y en el europeo casi 9,2 millones de dólares. Según la policía, la droga pretendía llegar hasta una provincia de la costa ecuatoriana y tenía pasaporte internacional. Y en lo que vamos del 2025, las Fuerzas Armadas han realizado más de 233.000 operativos militares contra la minería ilegal, que ha dejado en este caso un saldo de $633 millones en pérdidas para las economías ilegales, esto según datos del Ministerio de Defensa. Comparando con el año anterior, el incremento es de $75 millones perdidos para las mafias, es decir, un 13.6% más en resultados. Además, se han destruido 405 bocaminas, incautado 239 excavadoras y decomisado, en este caso, 86.000 explosivos. Según el bloque de seguridad, zonas que estaban denominadas por el crimen o dominadas, en este caso por el crimen, como Buenos Aires, provincia de Imbabura, y Punino, en Orellana, el control fue recuperado en un 100%. Entre las organizaciones delictivas afectadas están los Lobos, las disidencias de las FARC y los Tiguerones. En la parroquia de Buenos Aires las acciones se están intensificando, según indicaron las autoridades. Estas operaciones se dan después de que la semana anterior lamentablemente perdimos a uno de nuestros hermanos soldados en este sector, el soldado Eric Tituaña. Estamos orientando las operaciones para poder identificar y localizar a grupos ilegales armados. Hemos encontrado evidencias del personal militar está realizando operaciones para poderlos capturar. También hemos encontrado en la parte superior de la mina vieja un alojamiento más o menos para unos 600 mineros. Una gran cantidad de poleas que se van desde la mina El Olivo con dirección hacia el río Verde, las cuales serán deshabilitadas en las próximas horas. Para esta operación tendremos el apoyo de helicópteros Fennec del Ejército, también el apoyo de aviones A-29 de la Fuerza Aérea. Las Fuerzas Armadas ya cuentan con 2 de los 5 helicópteros Super Puma que se contrataron en el 2023 para combatir al crimen organizado y fortalecer las operaciones militares. Este tipo de aeronaves destacan por su capacidad y estándares internacionales. En los próximos meses se espera el arribo de las unidades faltantes. Son equipos ultra modernos, los más modernos que hay en el mercado. Tenemos a nivel mundial 24 países operando el Super Puma para operaciones de apoyo a la población. El H-225 Super Puma es un helicóptero que tiene una capacidad de carga de 4.500 kilos. Entonces es una capacidad muy grande para llevar carga de un lado al otro. Tiene una oportunidad de llevar 20 personas a bordo, además del piloto y copiloto. Entonces para desplazamiento de civiles, de tropas, es una herramienta muy fuerte.
En las últimas 24 horas, unidades policiales de la zona 8 han desplegado varios operativos que dejaron armas decomisadas, varios detenidos y munición incautada. En uno de los casos, el presunto líder de una red de extorsión operaba desde el interior de un centro penitenciario. Veamos. Hasta que la víctima, en este caso una mujer, se cansó que constantemente le estén amenazando y ella entregando dinero, colocó la denuncia y agentes de la UNAS empezaron a seguir de dónde salían los mensajes y llamadas y a los que recaudaban. En este caso, el cabecilla de la red dedicada al delito de extorsión estaba recluido en La Roca y, según la policía, a pesar de estar detenido, seguía delinquiendo. Quien está detenido en La Roca tiene antecedentes por porte de arma, asesinato, robo, delincuencia organizada. Afuera tenía a 2 personas que fungían como colaboradores, es decir, se encargaban de cobrar la vacuna, que en este caso empezó en junio de 2024, con una cuota inicial de $1,500 y 50 semanales. Como evidencias tenemos 5 dispositivos móviles y un comprobante de depósito. En otro caso, trabajos de la Policía Judicial permitieron ubicar y detener a 3 personas de estar implicadas en el robo de una terminal de telecomunicaciones valorada en $18,000. Los sujetos utilizaron uniformes de una empresa para despistar y desmontar el aparato tecnológico y llevarse con rumbo desconocido. Los indicios que se han podido obtener es 3 vehículos en los cuales perpetraron este ilícito, este robo de la terminal de placas de telecomunicación, una caja y placas de terminales que fue sustraída y que fue recuperada. Finalmente, la policía entregó los resultados obtenidos en las últimas 24 horas en los 12 distritos de la zona 8. Los operativos dejaron 12 armas decomisadas, entre ellas un fusil, 3 revólveres, 5 pistolas, 2 escopetas y un subfusil, además de sustancias sujetas a fiscalización, entre otras evidencias. Iván Casamen, Noticias 7. Este miércoles en la Corte Nacional de Justicia se instaló la audiencia preparatoria de juicio en el caso Sinohydro, donde la Fiscalía acusa de un presunto cohecho a 25 personas, incluido el expresidente Lenín Moreno y sus familiares, por supuestamente formar parte de una red de corrupción en la contratación de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. La Fiscalía sostiene que esta estructura habría recibido coimas por $76 millones que se habrían entregado a través de empresas fantasmas y triangulaciones financieras. Además, el Ministerio Público pidió al juez Ovalo Hernández que declare la validez de la investigación. Sin embargo, el magistrado decidió suspender la audiencia y notificar a las partes la fecha para su reinstalación. Y la bancada legislativa de ADN tiene temporalmente una nueva coordinadora. Michelle Mancheno estará en esta tarea en reemplazo de Valentina Centeno, quien ha solicitado una licencia sin sueldo para cumplir tareas académicas en el exterior. Cambio temporal en la coordinación de la bancada de ADN en la Asamblea Nacional. Quien se desempeña como primera vicepresidenta del Parlamento, Michelle Mancheno, confirmó que asumió la coordinación hasta que Valentina Centeno culmine tareas académicas en el exterior. Bueno, todo sigue igual, la misma metodología, la misma organización. Recordemos que yo estoy en un encargo, sí, por el tiempo que la asambleísta Valentina Centeno está ausente, pero es un encargo y seguimos con la misma estructura interna. La bancada seguirá apuntalando en el legislativo cada uno de los ejes programáticos gubernamentales. Valentina, como jefa de bancada, como asambleísta, como presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, la verdad que es un pilar fundamental para nosotros. Y lo sigue siendo, porque aunque está enfocada ahora en sus estudios, en su masterado, la verdad que, le decía yo, no sé cómo te vas a desconectar, porque sigue pendiente de cada detalle. Valentina Centeno es presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico. Durante su ausencia, esta mesa legislativa estará a cargo del parlamentario de ADN, Diego Franco. También estamos previo al tratamiento para el segundo debate de la ley de transportación o ley de transporte, y vienen otras leyes muy interesantes como la ley de cine, que es básicamente una ley de economía naranja para fomentar la creatividad, como lo han hecho otros países vecinos, incluso como Colombia. Entonces tenemos agenda propia, tenemos mucho trabajo también por delante. La bancada de ADN está conformada al momento por 69 legisladores. Javier Ceballos, Noticias 7.
Desde este jueves, la Asamblea tendrá un plazo de 30 días para observar y aprobar el presupuesto general del Estado para lo que resta del 2025. La Comisión de Régimen Económico deberá elaborar en 10 días un primer informe que se pondrá a consideración del Pleno. La tarea estará a cargo de la Comisión Legislativa de Régimen Económico. Este jueves recibirá las primeras autoridades del Frente Económico, quienes darán un desglose de la composición de los principales rubros de la proforma, que supera los 40.000 millones de dólares. Natalie Farinango, presidenta de esta mesa legislativa, detalla el cronograma inicial del tratamiento de la proforma presupuestaria. 10 días tenemos para elaborar el informe y pasarlo al Pleno. A los primeros que recibiremos es al Ministerio de Finanzas, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y Servicio de Rentas Internas. También se recibirá, por supuesto, al Ministerio de Salud. Ya el jueves, viernes también sesionaremos. Entre los principales rubros y proyecciones económicas constan 27.444 millones de dólares por concepto de recaudación de impuestos y venta de petróleo. Salud recibirá un monto de 5.136 millones de dólares. Educación, 5.287 millones. Y seguridad, 4.036 millones de dólares. Lo que sí les puedo asegurar que se respeta lo que se debe aumentar en el ámbito de salud y educación, que son preasignaciones constitucionales. El 0.5% en educación se debe subir cada año, se lo sube dentro de esta proforma, se lo sube el 0.5% también en salud, que es importante dejarlo claro. Al legislador socialcristiano Otto Vera le preocupan los montos por concepto de endeudamiento que se contemplan en el presupuesto. Sobre ese y otros puntos formulará sus observaciones. El nivel de endeudamiento. Estamos viendo que en la proforma se está planteando cerca de un endeudamiento de 11.000 millones de dólares. Mónica Alemán, asambleísta de la Revolución Ciudadana, considera que antes del análisis de la proforma se debe poner atención a otro aspecto. Porque previo al tratamiento del presupuesto general del Estado, lo que debemos tratar es la ejecución presupuestaria. El presupuesto debe ser aprobado u observado por la Asamblea hasta el 21 de septiembre. El Parlamento no podrá modificar los montos establecidos en el documento, pero sí puede sugerir al Ejecutivo hacer cambios. Javier Ceballos, Noticias 7. Ya el Pleno de la Corte Constitucional instaló la audiencia contra la Ley de Integridad Pública. Los representantes del Legislativo y Ejecutivo defienden que esta norma cumple con el principio de unidad de materia y que buscar combatir en este caso la corrupción en el sector público. Revisamos. 74-25. El juez José Luis Terán y el Pleno de la Corte Constitucional escucharon al menos 25 intervenciones argumentando una presunta inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública. La mayoría dijo que no existe el principio de unidad de materia, es decir, que no se dedica a un solo tema. Desde la Asamblea se niega esta premisa. Es verdad que modificamos muchas normas, pero todas están ligadas directamente al objeto de la ley, que es la integridad en todo el sector público de manera transversal. No son reformas aisladas, todas son necesarias. Esta ley busca combatir la corrupción en el sector público. Según el Legislativo, Ecuador pierde entre el 0.9 y el 2.6% del Producto Interno Bruto en sobornos y mala gestión, principalmente en métodos de contratación pública. Esto aproximadamente da un valor de 930 millones de dólares al año, lo que resulta altísimo. Otro reclamo de los detractores de la ley es que se haya calificado como económico urgente. Sin embargo, la misma Corte señala que la calificación para el tratamiento de un proyecto de ley es de potestad del proponente, en este caso, el presidente de la República. Estas son las instancias competentes. Sostener lo contrario es una extralimitación de competencias. Uno de los artículos suspendidos de la Ley de Integridad Pública es definir qué cooperativas se deberán convertir en bancos. Según la presidencia, 30.350 millones de dólares se mueven en las cooperativas, lo que se traduce en 6.5 millones de socios. Esto ha provocado que algunas cooperativas, no todas, estén inmersas en un fraude constitucional. Hay algunos pillos que están utilizando este tipo de mecanismos para lavar dinero, para simular que son cooperativas de la economía popular y solidaria y no transformarse en bancos y tener los controles adecuados. Tanto los representantes de la Asamblea así como de la Presidencia pidieron a los magistrados que declaren la constitucionalidad de esta ley. La diligencia finalmente fue suspendida y se retomará este jueves a las 10 de la mañana. La próxima audiencia será para tratar las demandas contra la ley de inteligencia, fijada para el 1 de septiembre. Edison Saavedra, Noticias 7.
Amigos televidentes, es momento de hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos y les hablamos y les contamos más detalles del plan de retorno a clases, donde la Policía Nacional incluso tomará parte y tendrá mucho que ver en esto. Bueno, y también al regresar les contamos que se vuelven a encender las alarmas por la falta de mantenimiento del Metro de Quito. Quédese con nosotros. Más información, amigos. En 60 días se concretará la compra de medicamentos para los hospitales públicos. Así lo aseguró el ministro de Salud, Jimmy Martín, quien además descartó declarar la emergencia sanitaria en Ecuador. En una entrevista televisiva, el ministro de Salud, Jimmy Martín, aseguró que la adquisición de medicinas e insumos médicos para contener la crisis en los hospitales públicos se concretará en 60 días, en el marco del plan estratégico que elabora el Comité Nacional de Salud Pública para la compra masiva de medicamentos. Que es un proceso que lo estamos llevando en conjunto con el CERCOP, para poder garantizar también la transparencia y el buen uso de los recursos. Destacó que la cartera de Estado, a su cargo, atiende los problemas detectados de manera urgente y por eso se han modificado procesos. Que a día de hoy esa ejecución presupuestaria ha subido más del 50%, que estamos priorizando los proyectos de inversión en donde más se lo necesita y que estamos garantizando el abastecimiento de los medicamentos a través de una redistribución. Además, confirmó que existen centros de salud con abastecimiento superior al 90%. Hemos identificado ciertos problemas, pero también esta redistribución, esta optimización de los recursos nos permite mover entre hospitales que tienen un abastecimiento por encima del 90-95% para poder suplir las necesidades que tenemos en otros centros hospitalarios de nuestra red. Por ende, descartó la declaratoria de emergencia sanitaria en Ecuador. Explicó que este mecanismo legal podría comprometer la transparencia y la eficiencia. Declarar el sistema de salud de emergencia es justamente una de las herramientas que ha existido en los últimos años para poder acelerar procesos de compra que hoy la opinión pública conoce que no han sido transparentes, que no se ha cuidado el bolsillo de los ecuatorianos y que estamos trabajando decidida y arduamente en respetar estos procesos de transparencia y tener un sistema de salud eficiente, sostenible, pero sobre todo libre de corrupción. Finalmente indicó que el Ministerio de Salud no solo gestiona la atención en los hospitales, sino también en más de 1.900 establecimientos de primer nivel. Anaís Estrada, Noticias 7. Y atención, porque el Ministerio de Salud ha anunciado que ya no será necesario presentar el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla para ingresar al país. Esta medida, que busca flexibilizar de alguna manera y agilizar el ingreso de turistas, aplica para viajeros que provengan de Brasil, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Guayana y Surinam. Es importante destacar que esta eliminación del requisito se basa en el bajo riesgo de transmisión de la enfermedad en el país, lo que facilita los viajes y fomenta el turismo. Sin embargo, se recomienda a los viajeros que planeen visitar zonas, que planeen visitar zonas selváticas o de alto riesgo, que consideren la vacunación como una medida de precaución. Y la falta de mantenimiento vuelve a encender las alarmas en el Metro de Quito. Hasta el momento no existe una empresa encargada de esta tarea. Mientras tanto, el fabricante del sistema de telecomunicaciones asegura que el riesgo es alto y que incluso peligra la seguridad de los pasajeros. La alerta la levanta la empresa Motorola Solutions, fabricante del sistema de radiocomunicaciones Tetra, que se utiliza en todas las áreas del Metro de Quito. En una carta señala que a partir del 1 de enero del 2025, el sistema no cuenta con ningún contrato de soporte de fábrica, poniendo en riesgo la operación total. La empresa además asegura que el sistema está desactualizado y por lo tanto no se puede garantizar operaciones básicas que hacen funcionar a trenes, estaciones, puestos de control, entre otros, es decir, todo el sistema de transporte. Y añade que el riesgo de la integridad y vida de los pasajeros es extremadamente alto. En los usuarios, lógicamente, esto es motivo de preocupación. Si no hay un mantenimiento preventivo, va a ser tarde ya en el correctivo cuando existe una tragedia.
Creo que si están los pasajeros en peligro porque alguna cosa puede suceder, nadie se va a responsabilizar. Con esto coincide el concejal Andrés Campaña. Es inadmisible de que el principal medio de transporte de la ciudad y del país funcione durante 2 años, 4 meses sin mantenimiento. Campaña añade que más allá de los contratos, lo que está de por medio es del patrimonio de la obra más cara e importante de la capital y por encima de ello, la vida de los pasajeros. Si es que llegara a pasar un evento no deseado en el metro de Quito, evidentemente que la responsabilidad es de el gerente del metro de Quito, pero también de quienes tienen conocimiento desde el 10 de junio de la existencia de esta comunicación, que es el alcalde Pavel Muñoz, así como también la empresa operadora Medellín Transdev. Lo cierto es que hasta el momento 2 intentos para contratar a una empresa que realice el mantenimiento se han declarado fallidos. De su parte, la empresa Metro de Quito asegura que técnicos especializados están dando el respectivo mantenimiento a falta de una empresa asignada. Y para el 1 de enero contrató buena parte del personal. Contamos con 6 coordinadores, 20 supervisores, 55 técnicos y 9 peones. Según el gerente del metro, el proceso del mantenimiento estaría listo para el primer trimestre del 2026. Las reacciones no se hicieron esperar. Y es una falta de respeto a los vecinos y a las vecinas. Estamos haciendo funcionar un metro como si se tratara de un metro del siglo XIX que funcionaba de forma mecánica. Al momento, el metro de Quito no tiene mantenimiento en áreas clave como la infraestructura, que acoge a talleres y cocheras, superestructura encargada de tener en buen estado las vías, los rieles y los trenes, y en el área de telecomunicaciones, que regula la red de comunicación interna. Edison Saavedra, Noticias 7. Y atención porque más de 11.000 policías estarán desplegados hasta el 15 de septiembre en los exteriores de las unidades educativas de 16 provincias, donde empezará pues lógicamente el año lectivo 2025-2026. Esto como parte del plan de retorno seguro. También se implementará un botón de auxilio en caso de emergencias conectado con el EQ 911. A partir del lunes 1 de septiembre, 1.7 millones de estudiantes del régimen Sierra y Amazonía regresarán de manera escalonada a las aulas para comenzar el nuevo año lectivo. Ante la cantidad de alumnos entre distintas carteras de Estado, se anunció el plan de retorno seguro, que contempla la presencia policial en los exteriores de los colegios para evitar incidentes. Desde el 1 de septiembre, la Policía Nacional ha planificado un despliegue de 11.442 servidores policiales para custodiar el ingreso y salida de 1.700.000 niñas y adolescentes en 4.765 unidades educativas en las 16 provincias que retornan a clases. También se dispuso de 800 cámaras de videovigilancia y de 1.000 servidores de tránsito, además de coordinación entre instituciones ante posibles alertas. Hemos establecido puestos de mando operativos en todas las unidades policiales en los distritos que están en permanente coordinación con los diferentes departamentos del Ministerio de Educación. En este año está prevista la incorporación de un aplicativo gratuito para que las escuelas, en caso de emergencia, activen un botón de pánico. Pueden aplastar este botón, automáticamente esta señal llega a las consolas donde el evaluador devuelve la llamada para saber cuál es el incidente que ha ocurrido en dicha unidad educativa. Este aplicativo se encuentra a nivel nacional y ya está implementado en la mayoría de colegios públicos y vamos a ingresar ahora también a los colegios privados. Mientras que en 441 unidades educativas se ejecuta el programa Nos Cuidamos, en el cual por sus índices de riesgo, de ser el caso ante un peligro inminente, sí podría existir intervención policial. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. En caso de que las preguntas se repitan. La ministra de Educación, Alegría Crespo, se refirió a la nueva regulación para los útiles, uniformes y otros insumos escolares, a los cuales se fijará un monto máximo para que los padres no gasten de más, así como deja de ser obligatorio comprar los uniformes dentro de los colegios. Sin embargo, estas medidas no aplican en este inicio de clases, sino para el siguiente año lectivo. Hemos pues ya dispuesto que tanto útiles escolares como uniformes escolares, textos escolares, incluido las plataformas digitales de aprendizaje, pues estén contemplados en un marco que no exceda el 14º sueldo.
Esto pues garantiza una mayor tranquilidad en la economía familiar y sin duda haremos un seguimiento muy riguroso de que esta disposición, así como el resto de disposiciones desde el Ministerio de Educación, sean puestas en marcha y ejecutadas a cabalidad. Cabe recalcar que esta regulación comienza a ser vigente desde el año 2026. Varias acciones en materia de movilidad vial se ejecutarán para que los estudiantes retornen a las aulas sin contratiempos. En Quito se reanudarán los expresos escolares, mientras que en Ambato e Ibarra se ha reforzado la señalización en las vías y se controlará la venta de golosinas adulteradas alrededor de los planteles. En Quito, la empresa de pasajeros reanudará el 1 de septiembre el servicio de los expresos escolares. Son 5 rutas que permitirá optimizar los recorridos en el transporte público debido al incremento de usuarios por el inicio del nuevo año lectivo. Los expresos escolares del trolebús funcionarán en la estación Terminal Quitumbe, Colón, la estación El Recreo Colón. En cambio, los expresos escolares de la Ecovía operarán en la Terminal Quitumbe Playón Marín, la estación Guamaní de las universidades y la última estación Río Coca Playón Marín. Los expresos escolares que son de uso exclusivo de los estudiantes prestarán sus servicios únicamente en 2 horarios, entre las 6:05 y 6:30, de manera simultánea desde las estaciones de salida y con la tarifa reducida de 17 centavos. En otras ciudades de la sierra, como en Ambato, se ha reforzado la señalización vial en los exteriores de las unidades educativas, con el objetivo de ordenar la circulación vehicular y garantizar la seguridad de los estudiantes en sectores de alto tráfico. También en Ibarra se intensificará el control de tránsito para evitar riesgos y congestiones en el inicio de clases. Además, se vigilará la venta de golosinas rellenas con sustancias sujetas a fiscalización cerca de los planteles. El retorno a las aulas en el régimen Sierra Amazonía, como ocurre cada año, será de manera escalonada. Anaís Estrada, Noticias 7. Tras varios intentos, el tren más desafiante del mundo vuelve a la vida. La emblemática ruta La Nariz del Diablo reabre sus puertas. El tren más difícil del mundo. Así lo calificó Eloy Alfaro. Pero de todas maneras, se tenía que construir. Hoy, al fin, vuelven a sonar sus bocinas y sus rieles generan felicidad. No solamente en quienes de hoy en adelante lo volveremos a usar, sino a los lugares en donde ahora empieza a llegar. Y es que es así como miles de ecuatorianos se han alegrado con la inauguración de la rehabilitación del tren de la ruta Alausí-Cibambe, más conocido como La Nariz del Diablo, un ícono de la provincia que fomenta el turismo, dinamiza la economía local, genera empleo y fortalece la identidad del patrimonio ferroviario nacional. El rescate turístico no es un capricho, es una apuesta productiva y social, dijo la vicepresidenta María José Pinto al reinaugurar esta ruta. Y el compromiso contempla la realización de fases de prueba, así como la administración, operación y mantenimiento del tren. Para ello, el Ministerio de Infraestructura y Transporte transfirió $685,000, que además permitieron el equipamiento de las estaciones de Alausí, el mantenimiento de las locomotoras y la intervención y adecuación de espacios para conservación, uso cultural y aseguramiento de bienes. La producción del joven artista visual Caruso será exhibida en uno de los más importantes festivales de cortometrajes de Colombia. El cortometraje de Caruso es La casa y el abuelo. Veamos. En tonalidades pasteles y trazos a mano alzada, se nota que Cazurro tiene un estilo. Él es un artista audiovisual emergente que ha compartido sus dibujos y animaciones en redes sociales por varios años y ahora se lanza al mundo del cortometraje con su historia La casa y el abuelo. Enano, ¿qué pasó? Recuerdo una vez cuando planeamos nuestro sábado perfecto. Habla mucho de la salud mental, específicamente del TDAH,
y cómo la relación entre las personas y el amor puede como justamente ayudar a las personas que tienen este tipo de diagnóstico, que fue lo que pasó con mi abuelo. Sebastián Cadena es un joven dibujante que quiere abrirse paso en el mundo audiovisual. Un dibujante que denomina a su estilo como un collage. Tomo lo que me gusta de todo lado de cualquier artista y lo junto, y eso hace como que sea mío, como que toda esa combinación de cosas que me gusten lo trato de aterrizar a mis historias personales. Este corto irá al Festival de Bogo Shorts. Hace 2 años le dieron ya la autoridad para poder enviar los cortos que queden seleccionados por ellos, y los cortos ganadores puedan ser que entrar a la preselección de los Óscares. Creo que mis aspiraciones con esto es más ir un poco saliendo ya del formato tan pequeño de TikTok e Instagram, sino esta necesidad de contar historias más grandes y poder acercarme más al mundo del cine y el audiovisual más que al de redes sociales, sino enfocar un poco lo que estoy haciendo en ese lado, en el cine de animación. Entonces él se sentó a mi lado y me dijo: Tú sabes que yo también soy raro y la mayoría de personas no me entienden, pero contigo no me pasa. La creación de este tipo de historias lo que buscan es conectar con el público y hacernos recordar este tipo de historias que a veces nos duelen, otras veces nos llenan de nostalgia, pero que sin duda nos hace recordar a alguien que amamos. Amigos televidentes, ya vienen los deportes, nos vamos a la pausa y enseguida regresamos.